Buenos días, chicos, bienvenidos. Espero se encuentren muy bien, ¿verdad? Pues desde el lugar donde me estén escuchando, como siempre para mí, ¿verdad? Un placer, pues poder estar, ¿verdad? Nuevamente con ustedes, poder enseñarles, ¿verdad? Bienvenidos a su clase de esta semana. Y como ustedes pueden observar, ¿verdad? En sus pantallas, el tema que vamos a estar viendo, ¿verdad? Durante este tiempo se titula la periodización de la historia. Así que los invito, ¿verdad? Que prestemos mucha atención para que podamos absorber todo el conocimiento posible. Vamos a iniciar primero, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Sobre la prehistoria. Vamos a empezar hablando, ¿verdad? Sobre esto. Estamos hablando sobre la periodización de la historia, pero antes de hablar sobre la periodización de la historia, primero tenemos que conocer que antes de la historia está la prehistoria. La prehistoria, chicos, abarca desde la aparición del género humano, ¿verdad? Hasta el surgimiento de la escritura. Todo ese tiempo, ¿verdad? Se le conoce como prehistoria, desde el momento que aparece el hombre, ¿verdad? Hasta el momento que surge por primera vez cuando hacen escritura. La prehistoria se divide a su vez, uno, en la paleolítica, ¿verdad? Que esto significa la edad de la piedra tallada, el periodo neolítico, que es la edad de la piedra pulida, ¿verdad? El periodo neolítico lleva un periodo intermedio que es lo que nosotros conocemos como el mesolítico. Entonces, la prehistoria, ¿verdad? Se divide en estos tres periodos: paleolítico, neolítico y mesolítico, ¿verdad? Después del periodo neolítico siguen las edades del cobre, del bronce y del hierro. Los invito a que no nos perdamos nuestras clases y videos porque vamos a ir conociendo, ¿verdad? Todas estas edades y estos periodos. Ahora bien, pasamos con la historia. La periodización de la historia, ¿verdad? Se divide en prehistoria e historia, que era lo que estaba explicando anteriormente. Entonces, la periodización de la historia se divide en prehistoria e historia. Y vuelvo y recalco, la prehistoria es el periodo anterior a la invención de la escritura. Y como dijimos, se divide en la edad de piedra y la edad de los metales, que eso lo explicamos anteriormente. Ahora, si prestamos atención con lo de la historia, ¿verdad? Por su parte se subdivide, uno, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Qué sucede en cada una de estas edades? Podemos observar, ¿verdad? Esta línea de tiempo que tengo, ¿verdad? Como ejemplo, que va a ser una de las tareas que ustedes van a hacer, elaborar su propia línea de tiempo, ¿verdad? La historia o en las edades de la historia, ¿verdad? Primero dijimos que la periodización de la historia comienza con la prehistoria. Durante la prehistoria, chicos, todavía no se conoce la escritura, eso ya lo sabemos, porque ya lo explicamos, que la prehistoria es el periodo anterior a la escritura, o sea, solo cuando había nacido el ser humano, ¿verdad? Antes de que se creara la escritura, cuando ya se crea la escritura, entonces ya estamos en la historia, ¿verdad? Entonces, en la prehistoria, ¿verdad? Sabemos que los nómadas vivían por los restos hallados. Durante la prehistoria, ¿verdad? Todavía las personas eran nómadas. Que esto va a ser algo que vamos a ir viendo durante vayamos avanzando en otros temas. Primero quiero que conozcamos, ¿verdad? Que la periodización de la historia se divide en prehistoria e historia y que la prehistoria es el periodo anterior a la invención de la escritura. O sea que cuando ya se crea la escritura, ¿verdad? Ya estamos dentro de la historia. Entonces, todo lo que pasa antes de la escritura, cuando surgen los primeros seres humanos, ¿verdad? Cuando ellos aprenden a cazar, todas esas cosas son parte de la prehistoria. Ahora bien, en la historia, que sabemos que se divide en 4 edades, ¿cuáles son? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Qué sucede durante la Edad Media? Durante la Edad Media, ¿verdad? Es la época de los castillos, ¿verdad? Donde duró, según la historia, más de 1000 años. La Edad Antigua es un periodo, ¿verdad? Que marca los inicios de la escritura. Entonces, en la edad antigua,
perdón, es cuando se marca, ¿verdad?, el inicio de la escritura. Entonces la escritura ya pertenece a la historia. En la Edad Antigua aparece la escritura, ¿verdad? Y en esta etapa, en la Edad Antigua, se forman las grandes civilizaciones como la civilización egipcia, la civilización de Grecia, la civilización romana. Durante este tiempo también en la Edad Antigua, ¿verdad?, cae el Imperio Romano, surgen las nuevas civilizaciones. Luego de la Edad Antigua, ¿verdad?, sigue la Edad Media. En la Edad Media, perdón, es la época de los castillos. Y durante esta edad, ¿verdad?, cae el Imperio Romano, ¿verdad?, de Oriente, y se inician, ¿verdad?, nuevos tiempos. Se inicia la Revolución Francesa, la Revolución, ¿verdad?, industrial durante este tiempo también, a medida de la Edad Media y parte de la Edad Moderna. Luego sigue la Edad Moderna, que durante la Edad Moderna, ¿verdad?, se realizan muchos descubrimientos. Aquí también viene parte de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, ¿verdad? Por eso dice que hay muchos descubrimientos. Y por último está la Edad Contemporánea, que en la Edad Contemporánea, ¿verdad?, nace la industria moderna. Aquí ya estamos hablando de nuestra edad, en el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Aquí es donde el hombre llega a la luna, ¿verdad? Y la Edad Contemporánea inicia desde el final de la Edad Moderna hasta este tiempo presente donde nosotros estamos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, un poquito, ¿verdad?, con más imágenes sobre la prehistoria y la historia. Recordemos que la periodización de la historia se divide en prehistoria e historia, perdón. Ahora bien, durante, ¿verdad?, la historia de la humanidad, que dijimos que se divide en grandes etapas, y estas etapas, ¿verdad?, es la prehistoria y la historia, que aquí es donde se cuentan, ¿verdad?, todo el proceso de cómo ha evolucionado la humanidad. La prehistoria, ¿verdad?, comenzó con la aparición de los primeros homínidos, hombres y mujeres, ¿verdad?, y terminó con la invención de la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que la prehistoria termina cuando se marcan los inicios de la escritura. Ahí terminó la prehistoria. Y cuando termina la prehistoria, ¿qué nace? Pues nace la historia. ¿Y cómo inicia la historia? Pues la historia comienza, con la invención de la escritura. Mire, todo va marcando, ¿verdad?, según la historia. Y la historia se divide en ¿cuántas edades dijimos? En 4. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Mientras que la prehistoria, ¿verdad?, que dijimos, se divide en el periodo neolítico, paleolítico y la edad de los metales. Estas edades, ¿verdad?, las vamos a ir viendo en otro tema mucho más detalladas y más explicadas. Ahora solo quiero que entendamos, ¿verdad?, que la periodización de la historia se divide en 2 grandes etapas. ¿Cuáles son? La prehistoria y la historia. ¿Qué sucede durante la prehistoria? Pues comienza con la aparición de los primeros homínidos, eso quiere decir los primeros hombres y mujeres. ¿Y dónde termina la prehistoria? Termina cuando se comienza a iniciar la escritura. Ahí terminó. ¿Dónde inicia la historia? La historia inicia cuando comienza la invención de la escritura, o sea, cuando comienzan a escribir. Y se divide en 4 edades. ¿Cuáles son? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Y la prehistoria en qué se divide? En el periodo neolítico, periodo paleolítico y la edad de los metales. En este cuadro comparativo podemos observarlo, ¿verdad?, las etapas de la historia o edades, ¿verdad?, igual que la prehistoria. Podemos observarlo mucho mejor. Podemos ver, ¿verdad?, que todo inicia, la periodización o la historia de la humanidad inicia con la prehistoria, que ya sabemos que se inicia con los primeros hombres y mujeres y se divide, ¿verdad?, en la edad de piedra, el paleolítico, neolítico, ¿verdad?, y la edad de los metales, que ahí vamos a ir conociendo en otros videos. La edad antigua, ¿verdad?, la edad media, moderna y la edad contemporánea, que ya son las 4 edades, ¿verdad?, que pertenecen ¿a quién? A la historia. Entonces, chicos, en otro de nuestros, ¿verdad?, videos vamos a conocer más profundamente, ¿verdad?, más sobre la prehistoria y más sobre las etapas de la historia. Así que los invito, ¿verdad?, que no nos perdamos nuestras clases, ¿verdad?, para poder absorber todo el conocimiento posible. Nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Que tengan un bonito día y nos veremos la siguiente clase.